es el módulo del vector elevado al cuadrado. Entonces, si usamos la propiedad conmutativa que tiene el producto escalar, la propiedad distributiva del producto escalar, y además el hecho de que un vector multiplica escalarmente por sí mismo da el módulo al cuadrado, esta ecuación se puede escribir así: R.R, que es el módulo de R al cuadrado, más R por menos R', más menos R'.R, pero por eso que acabamos de decir que el producto escalar es conmutativo, podemos cambiarle el orden, da lo mismo, y menos R'.R' haría más módulo de R' al cuadrado. De aquí que el módulo de un vector, del vector diferencia, sería la raíz cuadrada de cuidado, el producto escalar. Eso es independiente del sistema coordenado que nosotros estemos utilizando. Debe valer en coordenadas cartesianas, esféricas, cilíndricas, cualquier otro. El producto de un vector por sí mismo es el módulo del vector elevado al cuadrado del producto escalar del vector por sí mismo. Ahora, vamos a hacer una suposición. Si observamos, aquí podemos hacer varias cosas. Una de ellas es: ¿qué pasaría si R es mucho mayor que R', el módulo? Si tenemos eso, podemos ahora decir lo siguiente: dentro del objeto, voy a multiplicar y dividir por algo. Voy a multiplicar por el módulo de R con R', por el módulo de R al cuadrado, y voy a dividir por el módulo de R al cuadrado. ¿Qué hace eso? No le hace absolutamente nada, porque estamos multiplicando por uno. Ahora, uno de ellos lo puedo sacar fuera de la raíz. Uno de ellos lo puedo sacar fuera de la raíz. Y el otro lo voy a dejar dentro. Esto es 3. Noten ahora lo siguiente: esta cantidad que estoy señalando aquí, ¿cómo es comparada con 1? Este número es comparado con 1, este número es pequeñito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que R es mucho mayor que R'. Si R es mucho mayor que R', esta cantidad es chiquitita, la elevado al cuadrado. Y esta también es pequeña, pero es porque aquí aparece R.R' y R' va a ser pequeño. Pues por eso que el producto escalar entre los dos vectores, producto de los módulos de los dos vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Ya el coseno lo haría más pequeño, pero el módulo de uno de esos vectores es chiquito. Por lo tanto, esta cantidad es pequeña y la estamos dividiendo entre algo grande. Entonces, esta suma es una cantidad que podremos llamar nosotros X si queremos, y decir que es pequeño, y hacerle la aproximación. Ahora, ¿dónde aparecen cantidades parecidas a esas?
cantidades parecidas a estas aparecen, por ejemplo, cuando nosotros estamos calculando el potencial. Parece que el potencial que produce una carga, como ese que es una carga, y quiero el potencial en este punto sería K por Q entre la distancia que hay entre la carga y el punto de observación. Y aquí aparece el módulo de este vector, que es el vector de diferencia de las posiciones de la carga y la del punto de observación. De esa manera nosotros entonces podríamos ver qué hubiese pasado si tenemos que el punto de observación esté A. Eso lo vamos a hacer luego. Vean que podemos entonces hacer algunas aproximaciones. Vamos entonces a ver que un caso pudo haber sido ese. Esto es aproximadamente igual a qué cosa. Sería cúmulo de R por 1 más N, que es un medio, que multiplica a X. 1 más N. Si incluyo este signo menos o parte de la X. Noten que es una aproximación válida. ¿Qué ventajas tiene este tipo de aproximaciones? Que ya no es una raíz cuadrada. Esto no es una raíz cuadrada. Ahora, como les dije anteriormente, en el caso del potencial puede aparecer este término, pero en el denominador. Si está en el denominador, entonces sería bueno contar con esta expresión. Ese valor. Expresión y le elevamos a la menor. Nos va a quedar entonces 1 sobre el módulo de R. Y aquí le ponemos el signo. Tenemos una expresión como esa. Noten que es más sencillo porque esto no incluye la raíz cuadrada. Esta expresión es más sencilla que la original porque no incluye la raíz cuadrada, pero tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Esa ecuación es válida cuando R sea mucho mayor que R' módulo. Noten que este tipo de cositas podrían ser útiles, podrían también ser importantes para nosotros tener el módulo elevado al cubo. ¿Por qué? Elevar al cubo también hubiese sido importante, porque en el caso del vector campo eléctrico suele aparecer el denominador con la distancia entre el punto de observación y la carga elevado al cubo. Entonces, noten que este tipo de manipulaciones entonces puede ser útil. Entonces, vamos a ver un caso sencillo de uso de esas ecuaciones. En ese caso, algo que vamos a llamar dipolo eléctrico. Es bastante sencillo. Lo que estamos usando es esto, que es la clave para mucho de lo que vamos a hacer nosotros en esta parte. No vamos a pasar en esta ecuación. Y por supuesto, en que el producto escalar es un vector por sí mismo, el módulo del vector al cuadrado. Entonces, vamos a definir el dipolo. Una carga positiva separada en el espacio una determinada cantidad pequeñita. Es decir, que hay un vector que da la carga negativa y la positiva, lo llamaré. El dipolo es simple y llanamente eso, dos carguitas de igual magnitud, pero el signo contrario separado una pequeña distancia en el espacio. Él va a ser pequeño. Ese es el dipolo eléctrico. Vamos a tratar de calcular el potencial
que este dipolo produce en algún punto del espacio. Y posteriormente vamos a decir que ese punto está alejado. Tenemos por acá el punto de observación. Y hay un origen de un sistema de referencia. Tengo el vector N como conocido y puedo determinar entonces dos vectores. Esta carga hacia el punto de observación. ¿Cuál sería este vector? Que es la carga negativa del punto de observación. Díganme ustedes. R menos R'. Perfecto. Y este otro vector que va desde la otra carga al punto de observación, ¿cuál sería? Sería R menos R' más este es el vector sur. Entonces, vean, el potencial en este punto, que es el punto de observación, vamos a denotarlo así. Potencial en el extremo del vector S. Sería el potencial que la carga negativa produce, que ya sabemos que es la constante por la carga, que es una Q, dividido entre la distancia, que es módulo de R menos R. Más el potencial que la carga positiva produce. Ese es el potencial que se produce en el punto de observación. Esta ecuación es exacta. Estamos suponiendo que el cero de potencial se eligió arbitrariamente en el infinito para poder utilizar la fórmula de K por Q entre R, donde R es la distancia entre la carga y el punto de observación. Ahora, vamos a suponer un caso especial. Y ese caso especial es aquel en el cual el punto de observación está alejado. Eso es lo que llaman un dipolo alejado. Entonces, en el dipolo alejado, el punto de observación está bastante alejado del dipolo. Pero si está bastante alejado del dipolo, eso significa entonces lo siguiente: que el vector R es muchísimo más grande que el vector N y también va a ser muchísimo más grande que el vector R'. Vamos a suponer que el origen del sistema de coordenadas está cercano al dipolo. Entonces, nuestro dipolo es un dipolo alejado. Vamos a decir entonces que R módulo es mucho más grande que R', y también esto, cualquiera de ellos es mayor que N. Estamos suponiendo que L está cercano. Si tenemos esto, podemos entonces decir lo siguiente. Vean, esta cantidad que está acá la vamos a ver con cierto detenimiento. Noten que allí tenemos que hay un vector cuyo módulo es mucho mayor que el otro. R tendrá un módulo entonces mucho mayor que R' más L. Y nosotros ya sabemos que cuando eso ocurre podemos aplicar un desarrollo. Ahí está un término parecido a esto, para poder usar eso posteriormente como un factor común.
Entonces, vamos a trabajar este denominador primero. Dice que apareciese R menos R', por lo que dije. Yo luego ponerlo de esta forma, similar a esto, para después tener el mismo denominador común. De allí que estoy haciendo eso. Ahora, ayúdenme muchachos, ¿cuánto da este cruce escalar? Sería este por este, sería módulo de R menos R' elevado al cuadrado menos 2 veces elevar ahora, porque este sería el módulo del vector, para que me dé el módulo del vector tengo que sacarle la raíz cuadrada de esta cantidad y luego pasarla al denominador, es decir, elevar esto a qué potencia, a la menos, para que me quede una expresión igualita a esto. Ahora, vamos a hacer las manipulaciones que habíamos hecho anteriormente. Ahora, como módulo de R menos R' es grande, vamos a dividir entre esa cantidad. Voy a dejar eso así. O sea, todo el representante de cualquiera está elevado a los medios, ¿no? Todo eso lo vamos a elevar posteriormente a los medios. De hecho, a los medios. Entonces, R al cuadrado. Eso es esta cantidad. Si lo quiero en el denominador, tendría que sacarle la raíz cuadrada y elevarlo a la menos 1 para que quede el denominador. Entonces, vamos a hacer justamente ese cálculo. Vean, vamos a todavía expresar la ecuación tal cual comentar, no la vamos a aterrar toda. Esto entre esto da 1. Esta expresión ya la teníamos nosotros, no sé mucho, pero la teníamos con este vector igual a R y este otro igual a R'. Es la misma cosa. Si esto hubiese sido R, esto otro R', hubiésemos tenido R. Ahora, vamos a darnos cuenta que en esa expresión hay unos términos que son pequeños. ¿Quién es pequeño aquí? Todo esto comparado con uno. Es decir, tenemos una cantidad bastante más pequeña que uno. Esto es más pequeño que uno. Vamos a llamarlo esto. Porque es una cantidad mucho más pequeña que uno. Ahora, ya vamos a hacer el desarrollo que nos interesa. En medio me queda 1 sobre el módulo de R menor. Y esto lo tengo que regar a la menos medio. La expresión que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar este término en función de esto. Estoy quedándome solamente con dos de los términos. Una aproximación donde esto se puede despreciar. Este término adicional. Por eso, aquí estoy haciendo un uso aproximado. O sea, N y aquí todo esto. Entonces, N por I. El otro término es el que no tome en cuenta. El término siguiente.
Entonces, ya tenemos algo importante. Ya podríamos combinar eso con esta ecuación para conseguir el potencial con el P dipolo alejado. Por dipolo alejado tendríamos entonces lo siguiente. Bien, K, Q y el módulo de R menos R' son factores comunes. Observen que aquí también aparece ese factor, 1 sobre el módulo de R menos R'. Para la carga negativa tendríamos menos 1. Esa sería esta explicación. Vamos por el segundo término. Tendría que sumar todo esto. Digamos ustedes cuáles son los términos que tengo que sumar aquí. 1 más. ¿Cuál es el otro término? O este menos. Y este otro 1 es esto. Porque estoy sacando esto como factor común. Si esto lo multiplico por K sub E y menos Q, tendría y más Q tengo el valor que me interesa, K sub E. Este término, tal cual como está aquí, es este. Entonces yo lo que estoy es simple y llanamente dándome cuenta que hay algunos términos que son comunes. ¿Cuáles son comunes? K, Q y esta raíz. Entonces estoy sacando este término factor común del segundo término y del primero. Pero en el primero, ese término es factor común de menos 1. Y del segundo tengo que anotar todo lo que está dentro de este corchete. Entonces, díganme ustedes cuáles son los términos que debo poner. Ese es el potencial de un dipolo alejado. Noten, es independiente del sistema de referencia. Y ese potencial incluye esta E. Ahora, vamos a dar una definición. Dipolar eléctrico. Eléctrico lo vamos a anotar con la letra P minúscula. Y es la multiplicación de la carga por L, aparece aquí. Un momento dipolar eléctrico. Se encuentra entonces esta relación negativa hacia el punto de observación por el momento dipolar. Ahora, es importante notar algunas características de esa cantidad. Primero, es que el potencial de una carga puntual decrece con el inverso de la distancia entre la carga y el punto de observación. Pero esto no, esto decrece con el cuadrado de la distancia, decrece más rápido. El potencial del dipolo decrece más rápido que el potencial de una carga puntual. Eso se debe a que la carga total del dipolo es cero. El dipolo, como un ente completo, no tiene carga neta, la carga neta es cero. Otra cosa importante de esa ecuación es que el potencial va a depender del momento dipolar. Este vector momento dipolar tiene las características siguientes. Va de la carga negativa hacia la positiva. Dipolo. Otra cosa es que el módulo de P la carga por la separación entre ellas. La unidad del momento dipolar en coulomb por metro en el sistema internacional. Ahora, una cosa interesante de esa relación es la siguiente.
Noten que este es el potencial en el extremo del vector posición, que tendrá unas coordenadas. Por ejemplo, en el sistema cartesiano tendrá coordenadas x, y, z. Y podríamos nosotros entonces decir lo siguiente: el campo eléctrico debido al dipolo calcular hasta el menos gradiente del potencial, porque esto está en función de el extremo de este vector posición. Si ese vector posición podría estar en cualquier lado, pero en puntos alejados, podríamos calcular entonces este gradiente. ¿Es una manera factible de trabajar? Sí, pero como esto es independiente del sistema coordenado, pues tendríamos que o recurrir a un sistema coordenado para trabajar, por ejemplo, coordenadas cartesianas para ver qué pasa, o coordenadas esféricas para ver qué pasa, coordenadas cilíndricas para ver qué pasa, o algo más simple. Muchachos, es que ya sabemos cuál es la fórmula del campo eléctrico que produce una carga puntual. Entonces nosotros podríamos utilizar esa fórmula para conseguir el campo eléctrico debido al dipolo alejado. ¿Se puede manipular esto? Sí, pero es bastante largo llegar de esta relación a el propio campo eléctrico. Es bastante largo. ¿Por qué? Porque esto es independiente del sistema coordenado. Allí uno tiene que hacer truquitos con vectores para no tener que utilizar ningún sistema de referencia en particular. Entonces, vamos a tratar entonces un camino ligeramente diferente. Ese camino es simple y llanamente acordarnos cuál es la fórmula del campo debido a una carga puntual. El campo de una carga puntual tiene esta forma. Donde esta sería la posición del punto de observación y esta es la posición de la carga. Es decir, R', la posición de la carga, posición del punto de observación. Ahora, eso nos permite entonces decir que el campo en este punto lo podemos determinar así. Para el dipolo sería por el vector diferencia, que sería R menos R'. Eso es para el dipolo alejado. Después lo vamos a usar para el dipolo alejado. Todavía no es el dipolo alejado. Entre el módulo de R menos R' más el de la carga positiva. Noten, este ecuación es válida siempre y no se está haciendo ninguna aproximación. Pero, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para hacer la aproximación anterior? Desarrollamos este término para convertirlo en algo parecido. Ahí está. Vamos a hacerlo. Entonces, podríamos reusar la expresión que teníamos aquí. Prima. Porque acuérdense que ahora tengo un vector. En el caso del segundo, tengo que acordarme que voy a usar esto, pero por este vector. Ayúdenme a buscar. Uno más. Esto, ¿cuánto vale esto? Esto por esto. Tres. Uno más tres. Hay que tomar en cuenta que tengo que multiplicar eso por esto. Ahí es una cantidad vectorial, entonces lo vamos a multiplicar todo esto por
R menos R' menos S. Pero solo una pregunta, esas allá, esos primeros vectores de menos R', no debieron ser R menos R'. Allá. ¿Dónde? Aquí en lo del campo eléctrico. R. Claro, porque te después vector común para ponerlo allá. Porque esta de el vector queda de aquí para acá. Claro, pero lo que yo digo es que como sacan el factor común ahí, no debería quedar eso diferente, en vez de solamente menos R. En el caso del primer campo, acuérdate que estoy tomando en cuenta el eje térmico. Saqué el factor común K, Q y L, y me queda menos R más R'. Porque acuérdate que lo que saqué fue como Pero y ahora hagamos ese desarrollo. Vamos a desarrollarlo entonces completo para hacer la simplificación. Ahí hay algunos términos que se simplifican. ¿Quién? El menos R', menos R'. Ellos se simplifican. Y el 3, T. Carga por L, que es el producto de la carga por el vector L. Momento dipolar. Tenemos una expresión aproximada de nuestro campo. Muchas veces el vector R' se elige, o el origen del sistema contado es el origen en un punto cercano. Podría ser, por ejemplo, en el medio de la línea que une a las dos cargas. A veces lo ponen en una de ellas. Y en ese caso, el vector podría ser el vector cero, el vector nulo, el vector R'. Y por lo tanto, la ecuación se puede simplificar si R' es el vector nulo, que algunas veces se hace. Noten que aquí tenemos una expresión que es aproximada. Ella nos dice cuál es el valor del vector campo eléctrico de un dipolo alejado. ¿Qué ventajas tiene el cálculo del campo eléctrico de un dipolo alejado? Muy sencillo. Imagínense que nosotros tuviésemos un material, eso lo vamos a hacer luego, un material, por ejemplo, un material no conductor, está formado por átomos, y los átomos, ¿qué carga tienen? Una carga neutra, similar a la de un dipolo. Y las cargas que tienen ellos no se alejan mucho la una de las otras. Entonces, una aproximación para empezar a estudiar los materiales que no sean conductores es suponer que ellos están constituidos por muchísimos elementos de este tipo, que son muchos elementos, son dipolos. Y cuando llegamos a eso, vamos a ver entonces lo que son los materiales de tipo dieléctrico. Entonces, la suma de los campos debido a los dipolos. Ahora, hay un desarrollo que también está que se puede hacer por el desarrollo en serio, que es el desarrollo llamado desarrollo multipolar. El desarrollo multipolar se basa fundamentalmente en esto mismo. No es otra cosa sino suponer que tenemos un objeto que tendrá en algún lado, por ejemplo, un diferencial de carga. Este diferencial de carga va a producir un campo o un potencial en un determinado punto. Si el punto está alejado del origen, el cálculo del potencial es muy parecido al que nosotros tenemos aquí, porque tenemos que utilizar
exactamente el mismo tipo de estrategia matemática. Pero vean, ahora estamos diciendo que esto es un objeto. La diferencia es que teníamos antes solamente dos carguitas. Aquí tenemos todo un objeto. Una cosa interesante con el momento dipolar, que es bueno notar, es lo siguiente. El momento dipolar es la carga multiplicada por el vector L. Pero ¿quién es el vector L? Vamos a ver un poquitico el momento dipolar. ¿Quién es el vector L? L es un vector que va de la carga negativa hacia la carga positiva. Dicho de otra manera, ¿por qué le puede? Porque aquí está la carga negativa y esta es la positiva. Y ahí, un origen de un sistema de referencia puede decir que esta es la posición de la carga negativa y esta otra es la posición. ¿Cuánto vale entonces el vector L? Entonces los dos vectores. El vector L en función de los otros dos vectores. Es simple y llanamente el vector diferencia. R más menos R menos. ¿Cuál es el momento dipolar? El producto de carga por posición. Dicho de otra manera, carga positiva con la posición que ella tiene, carga negativa con la posición que ella tiene. Ahora, vamos a dar una definición. De la carga positiva. Cuidado, esta sumatoria sería en función de todas las cargas que tenga el sistema, donde n es el número de cargas del sistema de carga. Hay algunas propiedades del momento dipolar que son importantes. Cuidado, vamos a usar luego. Una de esas propiedades va a ser la siguiente. El momento dipolar depende del sistema de referencia. Aunque hay un caso especial en el cual el momento dipolar es independiente del origen. Pero en general, el momento dipolar depende del origen del sistema de referencia. Para entender eso, imagínense que nosotros tuviésemos, por ejemplo, un origen O y una carga cualquiera. Y del origen O sale un vector R sub. Y tengo un origen O', del cual sale un vector R' sub. El momento dipolar respecto al origen O sería el momento dipolar respecto al origen O' al momento de referencia. Vamos a suponer que O y O' están separados en el espacio por un vector constante. Hay una relación entre ese vector O' y los vectores R y R'. Las sumatorias, tú me das que hacer